Andrew Carnegie. 10 pequeños hábitos que crean imperios. Napoleon Hill se equivocaba en esto. Napoleon Hill escribió sobre cómo pensar para hacerse rico. Andrew Carnegie construyó un imperio haciendo cosas que Hill nunca explicó completamente. Y la diferencia entre lo que Hill escribió y lo que Carnegie realmente hizo revela por qué la mayoría de las personas que leen "Piense y hágase rico" continúan exactamente donde están. Aprenden la filosofía, adoptan la mentalidad, visualizan el éxito, recitan afirmaciones, crean tableros de visión, piensan positivamente, pero no construyen nada, porque lo que Hill documentó fueron los principios. Lo que perdió fueron los hábitos, los pequeños comportamientos diarios, poco glamorosos, que transformaron los principios de Carnegie en acero, en ferrocarriles, en la mayor fortuna que Estados Unidos había visto jamás. Hill romantizó el éxito, lo espiritualizó, lo convirtió en algo que podías atraer a través de los pensamientos correctos, las creencias correctas y la actitud mental correcta. Y todo eso importa. La mentalidad importa. La fe importa. La creencia importa. Pero Carnegie no atrajo 480 millones de dólares. Los construyó. Ladrillo por ladrillo. Decisión por decisión. Hábito por hábito. Y los hábitos sobre los que construyó su imperio no eran los que Hill describía, eran más pequeños, más extraños, más específicos, más brutales y mucho más eficaces que cualquier cosa que encontrarás en un libro motivacional. Esto es lo que la mayoría de las personas no entiende sobre el trabajo de Hill. Pasó 20 años entrevistando a las personas más exitosas de Estados Unidos. Tuvo acceso a Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller. Documentó sus filosofías de manera brillante. Destiló su pensamiento en principios que cualquiera podía entender. Y esos principios son reales. Son valiosos, cambiaron millones de vidas. Pero Hill era un observador. Observó el éxito. Lo estudió. Escribió sobre él. Carnegie vivió. Construyó. Ejecutó. Y hay un abismo entre observar algo y hacer algo. Entre entender un principio y aplicar un hábito. Este video va a detallar 10 pequeños hábitos que Carnegie utilizaba diariamente y que Hill o perdió por completo o diluyó tanto que se volvieron inútiles. Y te mostraré exactamente cómo Carnegie aplicó cada uno en situaciones reales, con consecuencias reales, construyendo riqueza real. No teoría, no filosofía, comportamiento real que produjo resultados reales. Si quieres aprender del hombre que construyó el imperio, no solo del hombre que escribió sobre él, quédate hasta el final, porque el último hábito es el que separa a las personas que logran de las personas que solo aspiran, y es en lo que Hill más se equivocó. Comencemos con el primer hábito, y va a sonar casi ofensivo para las personas criadas en el pensamiento positivo. Carnegie practicaba el pesimismo estratégico, no el tipo de pesimismo que paraliza, el tipo que prepara. Hill escribió sobre el poder de la fe, sobre creer tan fuertemente en tu visión que la duda no puede tocarte, sobre mantener una confianza inquebrantable pase lo que pase, sobre la autosugestión y la actitud mental positiva. Y Carnegie tenía esa fe, pero también tenía algo que Hill nunca enfatizó. Tenía la disciplina de imaginar todo lo que podía salir mal y prepararse para ello antes de que sucediera. Aquí hay un ejemplo específico. En 1873, Estados Unidos entró en un pánico financiero. Los bancos colapsaron, los ferrocarriles quebraron, los negocios cerraron de la noche a la mañana, y Carnegie estaba fuertemente invertido en hierro y acero en ese momento. La mayoría de sus competidores fueron tomados por sorpresa. Creían que la economía seguiría creciendo. Tenían fe en el mercado. Se mantuvieron optimistas, mantuvieron una actitud mental positiva hasta perderlo todo. Y lo perdieron todo cuando llegó el colapso. Pero Carnegie no lo perdió todo. Sobrevivió. Y no solo sobrevivió, se expandió. Compró competidores por centavos, consolidó su posición mientras todos los demás se derrumbaban. ¿Cómo? Porque 2 años antes del pánico había comenzado a prepararse para ello. No porque supiera que iba a suceder, sino porque asumió que podía suceder. Mantuvo reservas de efectivo cuando todos los demás estaban apalancándolo todo. Mantuvo relaciones con banqueros cuando todos los demás estaban celebrando el crecimiento e ignorando las relaciones. Estructuró sus negocios con cláusulas de salida cuando todos los demás se ataban a compromisos a largo plazo de los que no podían escapar. No solo creía en el éxito, se preparaba para el fracaso.
Y cuando el fracaso llegó para todos a su alrededor, él estaba listo. Tenía dinero cuando nadie más lo tenía. Tenía relaciones bancarias cuando el crédito desapareció. Tenía flexibilidad cuando todos los demás estaban atrapados. Eso es pesimismo estratégico, no es negatividad, es inteligencia. Es negarse a permitir que el optimismo te vuelva vulnerable. Es preguntarse cuál es lo peor que puede pasar y luego asegurarse de que puedes sobrevivir a eso. Hill te diría que rechaces los pensamientos negativos, que te niegues a entretener dudas, que mantengas una fe inquebrantable en que todo saldrá bien. Carnegie te diría que una fe inquebrantable sin planificación de contingencias es cómo se pierde todo, que el optimismo sin preparación es solo ingenuidad con mejor marketing. Hoy, esto significa que no solo planificas para que tu negocio tenga éxito. Planificas qué harás cuando tu mayor cliente se vaya, cuando tu financiamiento caiga, cuando tu socio renuncie, cuando la plataforma sobre la que construiste todo cambie el algoritmo. No esperas a que llegue el desastre para descubrir tu respuesta. Decides tu respuesta ahora, mientras estás tranquilo, para que cuando llegue el desastre no estés en pánico. Estás ejecutando un plan que ya hiciste. No te estás debatiendo, estás listo. Y estar listo en la crisis vale más que el optimismo en la calma. El segundo hábito es aún más incómodo. Carnegie practicaba la crueldad preventiva. Hill escribió sobre el principio de la mente maestra, sobre rodearte de personas que apoyan tu visión, sobre construir relaciones armoniosas, sobre trabajar juntos en un espíritu de cooperación hacia objetivos comunes. Y Carnegie absolutamente construyó una mente maestra. Tenía socios, asesores, gerentes, aliados. Pero su versión no se parecía en nada a lo que Hill describió. La mente maestra de Carnegie no se trataba de armonía, se trataba de apalancamiento. No mantenía a las personas cerca porque creyeran en él, las mantenía porque eran útiles. Y en el momento en que dejaban de ser útiles, las removía instantáneamente, sin culpa, sin vacilación, sin sentimentalismo. Aquí está la historia que Hill nunca contó. En 1892, el principal socio comercial de Carnegie era Henry Clay Frick. Frick dirigía las operaciones de acero de Carnegie. Era brillante, era implacable, era eficaz, y Carnegie confiaba en él para casi todo. Juntos construyeron la mayor operación de acero del mundo. Se hicieron extraordinariamente ricos el uno al otro. Fueron socios durante más de una década. Pero en 1899 tuvieron un desacuerdo sobre la estrategia empresarial. Frick quería expandirse en una dirección, Carnegie quería ir en otra, y en lugar de comprometerse, en lugar de encontrar un punto medio, en lugar de preservar la relación a toda costa como Hill sugeriría, Carnegie obligó a Frick a salir. Inmediatamente. Reestructuró toda la empresa para eliminar la influencia de Frick. Compró las acciones de Frick a un precio que Frick consideró injusto. Lo borró del liderazgo. Dejó claro que Frick ya no era parte de la organización, no porque Frick fuera incompetente. Frick era uno de los empresarios más capaces de Estados Unidos, no porque Frick lo hubiera traicionado. Frick había sido leal durante años, sino porque la visión de Frick ya no se alineaba con la visión de Carnegie. Y Carnegie entendía algo que Hill romantizó. El desalineamiento es más costoso que la soledad. Hill te diría que valores las relaciones por encima de los resultados, que preserves la armonía, que trabajes los desacuerdos, que te comprometas. Carnegie te diría que las relaciones equivocadas destruyen los resultados más rápido que no tener ninguna relación. Que mantener a alguien cerca por lealtad, culpa o historia es como los imperios se derrumban. Que cada día que toleras el desalineamiento es un día en el que estás construyendo sobre una base agrietada. Esto no significa que Carnegie fuera cruel. Significa que era claro. Si estás alineado, estás dentro. Si estás desalineado, estás fuera. Sin resentimientos, sin drama. Solo claridad, solo velocidad. Solo la crueldad necesaria para proteger lo que estaba construyendo. Hoy, esto significa que no mantienes al socio comercial que ya no está aportando porque han sido amigos durante 10 años. No mantienes al empleado que ya no rinde porque te sientes mal al despedirlo. No mantienes al inversor que está socavando tu visión porque temes el conflicto. Tomas la decisión difícil rápidamente, de forma limpia y sin excusas,
porque cada día que retrasas eliminar el desalineamiento es un día que estás debilitando todo lo que has construido. El tercer hábito es donde la filosofía de Carnegie comienza a parecer completamente opuesta a las enseñanzas de Hill. Carnegie practicaba la paranoia financiera. Hill escribió sobre la mentalidad de abundancia, sobre pensar desde la prosperidad en lugar de la escasez, sobre rechazar la conciencia de pobreza, sobre el peligro de enfocarse en la falta. Y Carnegie pensaba abundantemente sobre la oportunidad. Veía posibilidades en todas partes. Pensaba en grande. Construía en grande, pero pensaba de manera paranoica sobre el dinero. Incluso cuando valía millones, operaba como si estuviera a una mala decisión de perderlo todo. No gastaba abundantemente, no celebraba la riqueza, no se relajaba en la comodidad. Permanecía hambriento, permanecía cauteloso, permanecía con miedo de perder. Aquí hay un momento que lo revela completamente. En 1900, Carnegie era el hombre más rico de Estados Unidos. Podía comprar cualquier cosa, hacer cualquier cosa. Tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Y aún así revisaba personalmente cada gran gasto. Aún cuestionaba los costos, aún negociaba precios, aún se negaba a pagar más de lo que algo valía, incluso cuando el valor era insignificante para su riqueza total. Sus asociados pensaban que estaba siendo tacaño. Pensaban que debería disfrutar de su riqueza. Pensaban que debería dejar de preocuparse por pequeñas cantidades cuando tenía millones. Pero no estaba siendo tacaño, estaba siendo disciplinado, porque sabía que en el momento en que dejas de observar el dinero pequeño, pierdes el instinto que protege el dinero grande. Aquí hay otro ejemplo que muestra cuán profundo llegaba esto. Carnegie una vez pasó 30 minutos negociando sobre un sobrecargo de $50 en un envío de acero. $50, cuando valía más de 300 millones. Su equipo pensaba que estaba perdiendo el tiempo. $50 no significaban nada para su fortuna, pero Carnegie no estaba negociando por $50. Estaba negociando el principio de que nadie le quita algo sin que él lo note. Estaba manteniendo el instinto que lo hizo rico en primer lugar. El instinto que observa cada transacción, que cuestiona cada costo, que se niega a aceptar la ineficiencia solo porque puedes pagarla. Hill te diría que el pensamiento de pobreza repele la riqueza, que enfocarse en pequeñas cantidades te mantiene pensando en pequeño, que la mentalidad de abundancia requiere que dejes de preocuparte por el dinero. Carnegie te diría que el descuido financiero destruye la riqueza más rápido de lo que el pensamiento de pobreza jamás podría, que la forma más rápida de perder dinero es dejar de prestarle atención, que la mentalidad de abundancia se aplica a la oportunidad, no al gasto. Esto no significa que Carnegie fuera avaro. Donó más dinero del que la mayoría de las personas jamás verá. Más de $350 millones, pero donó de manera estratégica, intencionalmente, después de haber asegurado su posición. No gastaba descuidadamente y lo llamaba mentalidad de abundancia. Gastaba con precisión y lo llamaba mayordomía. Hoy, esto significa que no justificas gastos derrochadores llamándolos inversión en ti mismo. No ignoras pequeñas fugas financieras porque estás enfocado en una gran visión. No dejas de rastrear gastos porque rastrear parece escasez. Observas cada dólar, no porque tengas miedo de la pobreza, sino porque la disciplina financiera es lo que te permite asumir los grandes riesgos que realmente construyen riqueza. El cuarto hábito es el que haría sentir incómodos a los conferencistas motivacionales modernos. Carnegie practicaba el desapego emocional de los resultados. Hill escribió sobre el deseo ardiente, sobre querer algo tan intensamente que no puedes imaginar la vida sin ello, sobre la inversión emocional en tu objetivo, sobre la obsesión. Y Carnegie tenía deseo ardiente, pero también tenía algo que Hill nunca enfatizó: la capacidad de alejarse de cualquier cosa sin devastación emocional. Podía perseguir un negocio durante meses, invertir una enorme energía, y luego abandonarlo en el momento en que los números no funcionaban, sin arrepentimiento, sin apego, sin la falacia del costo hundido que destruye a la mayoría de las personas. Aquí está el ejemplo que lo demuestra. En 1880, Carnegie pasó 2 años negociando para adquirir la siderúrgica de un competidor. La quería. Habría duplicado su capacidad. Habría eliminado la competencia. Era el movimiento estratégico perfecto. Y después de 2 años de negociaciones, después de invertir tiempo, dinero y capital político,
El vendedor aumentó el precio en el último minuto. No por una pequeña cantidad, sino lo suficiente para cambiar toda la ecuación. El trato pasó de ser rentable a ser cuestionable, y Carnegie se alejó inmediatamente. No intentó hacerlo funcionar. No se convenció de que aún valía la pena. No permitió que el ego o el costo hundido lo empujaran a un mal negocio. Simplemente se alejó, sin emoción, sin drama, solo matemáticas. Sus socios quedaron conmocionados. Habían pasado 2 años en eso. Habían invertido tanto esfuerzo. ¿Cómo podía simplemente abandonarlo? Pero Carnegie entendía algo que ellos no entendían. El tiempo ya gastado es irrelevante. El dinero ya invertido es irrelevante. Lo único que importa es si el negocio tiene sentido ahora con la información actual, y no lo tenía. Así que se fue. Hill te diría que los ganadores nunca se rinden, y los que se rinden nunca ganan. Que la persistencia es la clave del éxito, que tienes que seguir empujando pase lo que pase. Carnegie te diría que saber cuándo rendirse es lo que separa a los ganadores de los perdedores, porque la persistencia en la dirección equivocada es solo estupidez costosa. Esto no significa que Carnegie no tuviera compromiso. Significa que su compromiso era con el resultado correcto, no con cualquier camino específico. Si un camino dejaba de funcionar, cambiaba de camino, sin vacilación, sin culpa, sin el apego emocional que hace que la mayoría de las personas se aferre a estrategias fallidas porque ya han invertido tanto. Hoy, esto significa que no sigues empujando una idea de negocio que el mercado ha rechazado solo porque llevas 2 años en ella. No te quedas en una sociedad que no funciona porque salir parece un fracaso. No sigues invirtiendo en algo que no está produciendo resultados porque rendirse parece emocionalmente incorrecto. Evalúas basándote en la realidad actual, no en la inversión pasada, y te mueves sin apego emocional a lo que ya no te sirve. El quinto hábito es algo que Hill no entendió en absoluto. Carnegie practicaba la visibilidad selectiva. Hill escribió sobre la importancia de la marca personal, sobre dar a conocer tu nombre, sobre volverte reconocido en tu campo, sobre el poder de una reputación fuerte. Y Carnegie se hizo famoso, pero no porque buscara la fama. Se hizo famoso porque sus resultados eran inevitables. Pero durante la fase de construcción, durante los años en los que realmente estaba construyendo su imperio, Carnegie era casi invisible. No se promovía. No buscaba publicidad. No construía marca personal. Construía resultados y dejaba que los resultados hablaran. Así es como se veía esto en la práctica. Mientras Carnegie estaba construyendo su imperio del acero, la mayoría de sus competidores estaban dando discursos, escribiendo artículos, asistiendo a eventos sociales, asegurándose de que todos supieran quiénes eran. Estaban construyendo sus reputaciones, estaban haciendo networking, se estaban posicionando como líderes de pensamiento, se aseguraban de que sus nombres aparecieran en los periódicos. Carnegie estaba construyendo sus operaciones. Mientras ellos hacían networking en fiestas, él estaba negociando contratos con proveedores. Mientras publicaban sus filosofías, él estaba optimizando sus fábricas. Mientras daban discursos sobre el futuro de la industria, él estaba creando el futuro de la industria. Mientras se aseguraban de que todos conocieran sus nombres, él se aseguraba de que su negocio fuera imbatible. Y cuando el polvo se asentó, todos conocían su nombre de todos modos. No porque lo promoviera, sino porque su negocio era demasiado grande para ser ignorado. Sus competidores tenían grandes reputaciones y negocios fallidos. Carnegie tenía una reputación creciente y un negocio dominante. Ellos eran conocidos por hablar sobre el acero. Él era conocido por hacer acero. Hill te diría que tienes que venderte para tener éxito, que la marca personal es esencial, que la visibilidad crea oportunidades. Carnegie te diría que si tienes que venderte, tus resultados aún no son lo suficientemente buenos, que la mejor marca personal son resultados innegables. Esto no significa que Carnegie evitara toda visibilidad, significa que era estratégico con ella. No desperdiciaba tiempo en visibilidad que no producía resultados, no confundía ser conocido con ser exitoso. Entendía que en la fase de construcción, la oscuridad es una ventaja. Significa que los competidores no te están observando. Significa que puedes experimentar sin fracaso público. Significa que puedes pivotar sin dañar tu reputación. Significa que puedes construir sin la presión de actuar para una audiencia.
Hoy, esto significa que no pasas 3 horas al día construyendo tu marca personal, cuando deberías estar pasando 3 horas al día construyendo tu negocio real. No priorizas parecer exitoso por encima de ser exitoso. No confundes presencia en redes sociales con presencia en el mercado. Construyes en privado. Fallas en privado. Iteras en privado. Y te haces público cuando tienes algo innegable que mostrar. El sexto hábito es donde el enfoque de Carnegie se vuelve casi lo opuesto a la enseñanza de Hill. Carnegie practicaba la ingratitud estratégica. Esto va a sonar duro, pero acompáñame. Hill escribió extensamente sobre la gratitud, sobre apreciar lo que tienes, sobre ser agradecido por cada oportunidad, sobre la gratitud como un imán para la abundancia. Y Carnegie era agradecido, pero no permitía que la gratitud lo volviera pasivo. No permitía que la apreciación lo volviera complaciente. No permitía que la gratitud le impidiera querer más, exigir más, construir más. Aquí hay un momento específico que lo revela. En 1875, Carnegie recibió una oferta de una compañía ferroviaria. Querían comprar sus puentes. Era una oferta generosa. Lo habría hecho rico más allá de los sueños de la mayoría de las personas de la época. Dinero suficiente para retirarse cómodamente. Dinero suficiente para no volver a trabajar nunca. Y los asesores de Carnegie le dijeron que aceptara. Le dijeron que fuera agradecido por la oportunidad. Le dijeron que nunca recibiría una oferta tan buena nuevamente. Le dijeron que debería agradecer a Dios por su buena suerte y aceptar. Y Carnegie rechazó. No porque la oferta fuera mala, sino porque sabía que podía construir algo más grande si mantenía el control. No era lo suficientemente agradecido como para conformarse. Era lo suficientemente ambicioso como para apostar por sí mismo. Hill te diría que la gratitud atrae abundancia, que apreciar lo que tienes trae más, que ser agradecido por las bendiciones actuales abre puertas a bendiciones futuras. Carnegie te diría que la gratitud prematura mata la ambición, que apreciar el éxito actual puede hacerte conformarte con el éxito actual, que ser agradecido por donde estás puede impedirte llegar a donde vas. Esto no significa que Carnegie fuera ingrato. Significa que entendía que la gratitud por donde estás no puede detener el hambre por donde vas, que apreciar el éxito actual no puede hacerte conformarte con el éxito actual cuando eres capaz de más, que ser agradecido por lo que tienes no puede impedirte construir lo que aún no tienes. Puedes ser agradecido y hambriento al mismo tiempo, y si solo eres agradecido, te quedarás donde estás. Si solo eres hambriento, serás miserable donde estás. Pero ambos juntos, esa es la fórmula. Agradecido por lo que tienes, hambriento por lo que es posible. Hoy, esto significa que no dejas que un diario de gratitud sustituya la definición de metas. No dejas que la apreciación por tus ingresos actuales te impida construir hacia tus ingresos objetivo. No dejas que las personas te convenzan de ser feliz con lo que tienes cuando lo que tienes no es lo que eres capaz de construir. Puedes ser agradecido y ambicioso. Y si solo eres uno de esos, te quedarás atrapado o serás miserable. El séptimo hábito es el más específico operativamente, y es algo que Hill nunca documentó claramente. Carnegie practicaba el incrementalismo obsesivo. Hill escribió sobre pensar en grande, sobre tener una visión masiva, sobre establecer metas tan grandes que te asusten, sobre soñar sin límites. Y Carnegie tenía una visión masiva, pero su ejecución era microscópica. No intentó construir un imperio en un solo movimiento, lo construyó en 10,000 pequeños movimientos. Y rastreó cada uno. Así es como se veía realmente. Carnegie no solo poseía siderúrgicas, poseía toda la cadena de suministro, poseía las minas de hierro que producían el mineral, poseía los ferrocarriles que transportaban el mineral, poseía los barcos que transportaban el mineral a través de los grandes lagos, poseía las minas de carbón que alimentaban los hornos, poseía las canteras de piedra caliza que purificaban el acero. Y no adquirió todo esto de una vez en un movimiento estratégico brillante. Lo adquirió pieza por pieza, a lo largo de décadas, cada pieza elegida porque eliminaba una pequeña ineficiencia, un pequeño costo, una pequeña dependencia de otra persona. Cada semana, Carnegie revisaba informes sobre cada operación, cuánto mineral se había extraído, cuánto se había transportado, cuánto combustible se había utilizado, cuánto acero se había producido, cuánto desperdicio se había generado, cuál era el costo por tonelada, cuál era el margen de beneficio. Y no solo leía los informes, los cuestionaba.
los analizaba, los comparaba con semanas anteriores. Si la producción caía un 2%, quería saber por qué. No solo la producción cayó, quería saber específicamente qué causó la caída, qué horno, qué turno, qué proceso. Si los costos de transporte aumentaban 50 centavos por tonelada, quería saber por qué. ¿Qué ruta? ¿Qué ferrocarril? ¿Qué tarifa cambió? Si el desperdicio subía un 1%, quería saber por qué. ¿Qué material? ¿Qué etapa? ¿Qué trabajador? Operaba a un nivel de detalle que haría que la mayoría de los directores ejecutivos se agotaran solo de pensarlo. Conocía su negocio en detalles granulares a los que sus competidores nunca se acercaron. Ellos se enfocaban en el panorama general. Él se enfocaba en cada píxel que componía el panorama general, y así fue como construyó un imperio. No a través de una visión brillante, a través de 10.000 pequeñas optimizaciones que se compusieron en dominancia. Cada pequeña mejora era insignificante. 2% aquí, 1% allá, 50 centavos por tonelada, pero compuestas a lo largo de millones de toneladas durante décadas. Esas pequeñas mejoras se convirtieron en la diferencia entre su imperio y el fracaso de todos los demás. Hill te diría que te enfoques en el panorama general y dejes que otros se ocupen de los detalles. Que pienses estratégicamente, no tácticamente, que delegues las pequeñas cosas. Carnegie te diría que el panorama general está hecho de detalles y que si no entiendes los detalles, otra persona controla tu negocio. Que no puedes delegar lo que no entiendes. Que el pensamiento estratégico requiere conocimiento táctico. Hoy, esto significa que no solo estableces grandes metas y esperas que sucedan, las divides en pequeñas piezas y rastreas cada pieza. No delegas todo y asumes que está resuelto. Conoces tus números, conoces tus procesos, sabes a dónde va cada dólar, a dónde va cada hora. ¿De dónde viene cada oportunidad? No porque seas un microgestor, sino porque el incrementalismo es como el crecimiento compuesto realmente funciona. Pequeñas mejoras, repetidas consistentemente, se componen en resultados extraordinarios. El octavo hábito es algo que Hill espiritualizó de una manera que lo volvió casi inútil. Carnegie practicaba la generosidad transaccional. Hill escribió sobre dar, sobre la ley de la reciprocidad, sobre plantar semillas, sobre ayudar a otros y confiar en que volverá a ti multiplicado, sobre dar sin expectativa. Y Carnegie donó más dinero que casi cualquier persona en la historia, más de 350 millones de dólares. Construyó bibliotecas, escuelas, universidades, salas de conciertos, pero no daba porque creyera en el karma. Daba estratégicamente, daba de maneras que construían su reputación, expandían su influencia y creaban buena voluntad que protegía sus intereses comerciales. Aquí está el ejemplo que muestra exactamente cuán calculada era la generosidad de Carnegie. Carnegie financió la construcción de más de 2.500 bibliotecas públicas en todo Estados Unidos y el mundo. Y esto parece puramente altruista. Solo un hombre rico devolviendo, solo filantropía, solo caridad. Pero mira lo que esas bibliotecas hicieron por Carnegie. Hicieron que su nombre fuera sinónimo de educación y progreso. Le dieron influencia política en cada ciudad que tenía una biblioteca Carnegie. Lo hicieron intocable para los críticos que podrían haber atacado sus prácticas comerciales, porque ¿cómo atacas al hombre que está educando a tus hijos? ¿Cómo criticas al hombre que está construyendo bibliotecas en tu ciudad? Su generosidad no era solo bondad, era estrategia, era gestión de reputación, era protección política, era construcción de influencia. Hill te diría que des libremente sin expectativa, que plantes semillas y confíes en que el universo traerá la cosecha, que ayudes a otros y dejes que el karma se encargue de ti. Carnegie te diría que dar sin estrategia es caridad, y la caridad no construye imperios. Que la generosidad es poderosa cuando es estratégica y derrochadora cuando es aleatoria. Esto no significa que la generosidad de Carnegie fuera falsa, no lo era. Genuinamente quería mejorar la educación. Genuinamente creía en las bibliotecas públicas. Genuinamente se preocupaba por ayudar a las personas, pero también entendía que la generosidad podía servir a múltiples propósitos simultáneamente. Podía alinearse con sus valores y avanzar sus intereses al mismo tiempo. Hoy, esto significa que no solo donas a causas aleatorias porque te hacen sentir bien. Inviertes en comunidades, organizaciones y personas que se alinean con tu misión y expanden tu influencia. No das tu tiempo a todos los que lo piden,
Das estratégicamente a relaciones que son mutuamente beneficiosas. Eres generoso, pero no ingenuo. Entiendes que la generosidad es poderosa cuando es estratégica y derrochadora cuando es aleatoria. Puedes ayudar a las personas y ayudarte a ti mismo al mismo tiempo. Y fingir que esto es incorrecto es la razón por la cual las personas caritativas a menudo permanecen pobres, mientras las personas estratégicas construyen imperios que financian una generosidad masiva. El noveno hábito es donde la disciplina diaria de Carnegie se vuelve casi inhumana en comparación con lo que Hill enseñó. Carnegie practicaba la velocidad compulsiva. Hill escribió sobre la importancia de planificar, sobre pensar las cosas, sobre asegurarte de estar listo antes de actuar, sobre la preparación. Y Carnegie planificaba, pensaba profundamente, analizaba cuidadosamente. Pero una vez que decidía que algo era el movimiento correcto, se movía más rápido de lo que cualquiera a su alrededor podía procesar. No esperaba condiciones perfectas. No esperaba que todos estuvieran de acuerdo. No esperaba toda la información. No esperaba sentirse cómodo. Decidía y ejecutaba en el mismo aliento. Aquí hay un momento que captura esto completamente. En 1901, J.P. Morgan se acercó a Carnegie para comprar su empresa de acero. Carnegie había estado considerando la jubilación. Tenía 65 años. Había construido la mayor empresa de acero del mundo. Había logrado más de lo que la mayoría de las personas logra en 10 vidas, pero no había tomado una decisión final sobre vender. No había determinado un precio. No se había preparado para la venta. No había consultado a abogados, contadores o asesores. Y Morgan quería una respuesta rápidamente porque estaba formando US Steel y necesitaba las operaciones de Carnegie para completarla. La mayoría de las personas habría pedido tiempo, habría contratado asesores, habría hecho proyecciones, habría analizado el mercado, habría negociado durante meses, habría formado comités para estudiar la oferta. Carnegie se tomó una noche, se fue a casa, pensó en ello. Escribió un número en un pedazo de papel, $480 millones. Se lo entregó a Morgan a la mañana siguiente. Morgan miró y dijo, acepto. Toda la negociación tomó menos de 24 horas. La mayor transacción comercial de la historia hasta ese momento, decidida en una noche. Y aquí está lo que sucedió después. Carnegie se retiró. Nunca miró atrás. Nunca lo cuestionó. Nunca se preguntó si debería haber pedido más. Tomó la decisión, ejecutó y siguió adelante. Eso es velocidad compulsiva. No imprudencia. Velocidad, acción decisiva sin vacilación. Hill te diría que seas paciente y esperes la oportunidad correcta. Que planifiques cuidadosamente. Que te asegures de que todas las condiciones sean favorables. Carnegie te diría que las oportunidades expiran mientras estás planificando. Que la vacilación es más costosa que la imperfección. Que mientras estás reuniendo más información, otra persona está ejecutando con menos información y ganando. Que la persona que actúa rápido y ajusta vence a la persona que espera certeza cada vez. Esto no significa que Carnegie fuera imprudente, significa que entendía que en los negocios, en la vida, la vacilación cuesta más que los errores. Que puedes corregir una decisión equivocada más rápido de lo que puedes tomar una decisión perfecta. Que la velocidad crea impulso, y el impulso crea resultados. Hoy, esto significa que no pasas 6 meses planificando el lanzamiento perfecto. Lanzas de manera imperfecta en 6 semanas y mejoras basándote en la retroalimentación. No esperas hasta sentirte listo para hacer la oferta. Haces la oferta mientras tienes miedo y dejas que el mercado diga si es correcta. No retrasas decisiones hasta tener información completa. Tomas decisiones con la información que tienes y ajustas a medida que aprendes, porque la información perfecta nunca llega. Y esperar por ella garantiza que otra persona gane mientras tú todavía te estás preparando. Y ahora el 10º hábito. Este es el que Hill más se equivocó. El que separa a las personas que construyen imperios de las personas que leen sobre construir imperios. Carnegie practicaba la disciplina a nivel de identidad. Hill escribió sobre el deseo, sobre querer algo lo suficiente, sobre el hambre, sobre la pasión ardiente que te impulsa hacia adelante, sobre la obsesión con tu objetivo. Y Carnegie tenía todo eso, pero tenía algo más profundo. Había reconfigurado su identidad tan completamente que la disciplina no era algo que hacía. Era quien era. No elegía trabajar duro. El trabajo era su estado predeterminado. No elegía optimizar. La optimización era cómo su mente operaba automáticamente. No elegía ser estratégico.
La estrategia era su lente para ver la realidad. Así es como se veía esto en la práctica. Carnegie trabajó 6 días a la semana durante la mayor parte de su vida. No porque tuviera que trabajar. Una vez que fue rico, podría haberse detenido. Podría haberse jubilado a los 40, a los 50, a los 60, pero no lo hizo, no porque amara el dinero. Una vez que tienes cientos de millones, más dinero no cambia tu vida. Trabajaba porque el trabajo era su identidad. No sabía cómo ser alguien que no trabajaba. No sabía cómo ser alguien que no estaba construyendo. No sabía cómo ser alguien que no estaba optimizando. El trabajo daba significado a su vida. Construir le daba propósito, optimizar le daba satisfacción. Y esto es lo que Hill perdió por completo. Hill enseñó que si quieres algo lo suficiente, harás lo que sea necesario, que el deseo es el punto de partida de todo logro, que el deseo ardiente supera todos los obstáculos. Pero Carnegie demostró que querer no es suficiente. El deseo fluctúa, la motivación va y viene, la pasión se agota. Pero la identidad es permanente. Tienes que convertirte en el tipo de persona para quien hacer lo que es necesario es automático, no algo que te fuerzas a hacer. Algo que no puedes no hacer. Piensa en la diferencia. El modelo de Hill es la fuerza de voluntad. Quieres algo, así que te fuerzas a hacer cosas difíciles hasta lograrlo. Y eso funciona para explosiones cortas. Puedes usar la fuerza de voluntad a través de un proyecto, a través de un lanzamiento, a través de una temporada ocupada, pero no puedes usar la fuerza de voluntad durante décadas. La fuerza de voluntad es finita, se agota, requiere renovación constante. ¿Pero la identidad? La identidad no se agota. Si tu identidad es soy un constructor, no necesitas motivación para construir. Construir es lo que haces. Es como ves el mundo. Es como pasas tu tiempo automáticamente. Si tu identidad es soy disciplinado, no necesitas fuerza de voluntad para ser disciplinado. La disciplina es tu estándar. La disciplina es cómo operas. Si tu identidad es optimizo todo, no tienes que recordarte buscar mejoras. Tu cerebro lo hace automáticamente. No puedes no ver la ineficiencia. No puedes no pensar en formas mejores. Es quien eres. Carnegie no se despertaba cada mañana y decidía ser disciplinado. Se despertaba como una persona disciplinada. No elegía ser estratégico. Veía el mundo estratégicamente. No elegía trabajar duro. El trabajo era lo que daba significado a su vida. Y por eso podía sostener la construcción de un imperio durante 50 años mientras todos a su alrededor se agotaban, se rendían o se acomodaban. Porque ellos operaban desde la fuerza de voluntad. Él operaba desde la identidad. Ellos tenían que forzarse. Él no podía detenerse. Hoy, esto significa que dejas de intentar motivarte y comienzas a reconstruir tu identidad. No dices quiero ser exitoso. Dices soy alguien que ejecuta. No dices, debería trabajar más duro. Dices, soy alguien que no desperdicia tiempo. No dices, necesito ser más disciplinado. Dices, soy disciplinado. Y luego actúas en alineación con esa identidad hasta que se convierte en verdad. No porque estés fingiendo, sino porque la identidad moldea el comportamiento, y el comportamiento repetido se convierte en identidad. Actúas como la persona que quieres ser hasta convertirte en esa persona. Y una vez que te conviertes en esa persona, los comportamientos ya no son difíciles, son automáticos. Aquí está lo que Hill se equivocó en todo esto. Documentó los resultados, el éxito, la riqueza, los logros, y trató de hacer ingeniería inversa de la mentalidad que produjo esos resultados. Hizo un trabajo brillante en ello. Piense y hágase rico. Es uno de los libros más importantes jamás escritos, pero la mentalidad no es suficiente. La filosofía no es suficiente. Los principios no son suficientes. Porque entre el principio y el resultado está el comportamiento diario, el comportamiento pequeño, el comportamiento poco glamoroso, el comportamiento que no genera frases inspiradoras, el comportamiento que es demasiado específico, demasiado granular, demasiado aburrido para escribirlo de una manera que venda millones de libros. Hill te dijo qué pensar. Carnegie te mostró qué hacer. Hill te dijo que tengas fe. Carnegie te mostró cómo prepararte para el desastre mientras tienes fe. Hill te dijo que construyas una mente maestra. Carnegie te mostró cómo remover personas de tu mente maestra en el momento en que están desalineadas. Hill te dijo que pienses abundantemente.
Carnegie te mostró cómo pensar abundantemente sobre la oportunidad mientras piensas paranoicamente sobre el dinero. Hill te dijo que persistas. Carnegie te mostró cuándo rendirte. Hill te dijo que construyas tu marca. Carnegie te mostró cómo permanecer invisible hasta que tus resultados sean innegables. Hill te dijo que seas agradecido. Carnegie te mostró cómo ser agradecido sin estar satisfecho. Hill te dijo que pienses en grande. Carnegie te mostró cómo ejecutar en pequeño. Hill te dijo que des. Carnegie te mostró cómo dar estratégicamente. Hill te dijo que actúes rápido. Carnegie te mostró cómo es realmente actuar rápido cuando millones de dólares están en juego. Hill te dijo que desees el éxito. Carnegie te mostró cómo convertirte en el tipo de persona para quien el éxito es inevitable. Y esa es la diferencia entre leer sobre el éxito y construir el éxito, entre entender principios y aplicar hábitos, entre saber qué pensar y saber qué hacer. Hill te dio la filosofía, y eso importa. La filosofía da dirección, los principios dan estructura, la mentalidad da fundamento, pero Carnegie vivió el sistema. Construyó los hábitos, ejecutó los comportamientos, día tras día, año tras año, década tras década, sin motivación, sin inspiración, sin necesidad de sentirse de cierta manera. Solo disciplina a nivel de identidad que hizo que la ejecución fuera automática. Y si quieres construir algo que dure, algo que se componga, algo que se vuelva innegable, necesitas ambos. Necesitas la filosofía de Hill para saber a dónde vas. Y necesitas los hábitos de Carnegie para realmente llegar allí. Necesitas los principios para entender el porqué. Y necesitas los comportamientos para ejecutar el cómo, porque los principios sin práctica son solo ideas bonitas que te hacen sentir inteligente mientras permaneces estancado. Pero la práctica sin principios es solo acción aleatoria que te agota sin producir resultados. Así que aquí está lo que quiero que hagas. No solo mires este video y sigas adelante. No lo agregues a tu colección de contenido que consumiste y olvidaste. Elige un hábito, solo uno. No los 10. Uno, el que te hizo sentir más incómodo, el que desafió algo que crees, el que suena más difícil, el que has estado evitando, y aplícalo durante 30 días. No perfectamente, no completamente, solo consistentemente. Si es el pesimismo estratégico, pasa 10 minutos cada semana pensando en qué podría salir mal en tu negocio y cómo lo manejarías. Escríbelo. Haz planes de contingencia reales. Si es la crueldad preventiva, identifica una relación desalineada y elimínala esta semana. No el próximo mes, esta semana. Si es la paranoia financiera, comienza a rastrear cada gasto durante 30 días, cada peso, cada transacción. Mira a dónde va realmente tu dinero. Si es el desapego emocional, practica alejarte de algo a lo que te has estado aferrando. Un proyecto que no funciona, una relación que te drena, una inversión que no está produciendo. Aléjate sin culpa. Si es la visibilidad selectiva, deja de publicar sobre lo que estás construyendo y simplemente construye durante 30 días, sin actualizaciones, sin anuncios, sin marca personal, solo trabajo. Si es la ingratitud estratégica, eleva tus estándares y deja de estar satisfecho con los resultados actuales. Define un nuevo objetivo que te haga sentir incómodo. Si es el incrementalismo obsesivo, elige una métrica en tu negocio y rastréala diariamente durante 30 días. Un número. Todos los días. Observa qué sucede cuando prestas atención. Si es la generosidad transaccional, da estratégicamente este mes en lugar de aleatoriamente. Elige una organización que se alinee con tu misión y sirva a tus intereses. Si es la velocidad compulsiva, toma hoy una decisión que has estado posponiendo. Ahora mismo, antes de que termine este video. Si es la disciplina a nivel de identidad, reescribe tu declaración de identidad y actúa desde ella durante 30 días. No quiero ser, sino soy. Un hábito. 30 días. Y observa qué sucede. No porque un hábito vaya a convertirte en Carnegie, sino porque un hábito aplicado consistentemente te enseñará algo que el libro de Hill nunca podría. Que los principios sin práctica son solo ideas bonitas. Que la filosofía sin comportamiento es solo entretenimiento. Que saber lo que Carnegie pensó importa menos que hacer lo que Carnegie hizo. Y hacer lo que Carnegie hizo, incluso de maneras pequeñas, incluso de forma imperfecta,
Te enseñará más sobre cómo construir riqueza que leer 1000 libros sobre pensar para hacerse rico, porque pensar es donde comienzas, pero hacer es donde ganas. Hill te dio el comienzo. Ahora tienes que darte la victoria. Si quieres aprender de las personas que realmente construyeron imperios en lugar de las personas que escribieron sobre ellos, suscríbete ahora. Porque este canal no te enseña qué pensar, te muestra qué hacer. Y hay una diferencia masiva. Una diferencia que separa a las personas que consumen contenido de las personas que crean resultados. Elige quién quieres ser. Y luego actúa en consecuencia, comenzando ahora mismo.